vez que prediqué y yo decía que vamos a regresar a Santiago, pero vamos a esperar hasta enero para regresar a Santiago. Como estamos en diciembre, entonces cercando nuestra celebración del nacimiento de Cristo, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, quiero tomar mi tiempo para reflexionar en un pasaje que habla de la encarnación de Cristo y al mismo tiempo tiene un mensaje importantísimo y muy práctico para nosotros como iglesia. Hay muchas actividades tradicionales pasando en nuestro alrededor entre el mes de diciembre. Entre este tiempo la gente está celebrando actividades que son basadas en creencias falsas, ideas equivocadas, que mezclan conceptos bíblicos con ideas paganos. Entre todos hay como uno de los más feos la adoración de la Virgen en lugar de la adoración de Cristo. Aún en México esta semana muchos celebrarán la Virgen de Guadalupe. Y por causa de las equivocaciones es importantísimo que nosotros recibimos enseñanzas bíblicas y entonces verdaderas sobre Cristo y su propósito en venir al mundo en forma humana. Lo que sabemos por la enseñanza bíblica es que Jesucristo vino principalmente para vivir la vida sin pecado, para ser el Cordero sin mancha y dar su vida en rescate por muchos. Entonces la Navidad es mucho más que la celebración de un niño en un pesebre. Es la celebración del Salvador quien procuró el perdón para nosotros si somos dispuestos a arrepentir de nuestros pecados y confiar en Jesús y su obra salvadora. Entonces, en nuestra celebración de la Navidad, nunca debemos olvidar cuando pensamos acerca de la primera venida de Cristo, que está asociado con la encarnación, también es la crucifixión. Él vino en forma humana, pero Él vino para morir. Y el mensaje de la cruz demanda algo de nosotros. Hay solamente dos opciones. Ese es el mensaje que los conocidos de nosotros necesitan escuchar. A lo mejor algunos aquí también. Pero entre este tiempo de diciembre, cuando muchos están pensando en la Navidad, debemos estar listos para aprovechar este momento y explicar a las personas cómo es Cristo y cómo ellos deben responder al Señor. Hay solamente dos opciones. Primeramente es rechazarlo como los que consideran el mensaje de la cruz algo como locura, confiando en la sabiduría falsa humana en lugar de la verdad de Cristo. Esclavizados al poder de la carne pecaminosa bajo el reino de Satanás y por fin muriendo en sus pecados, pagando la pena de sus pecados, que es la muerte, o sea, la eterna separación del amor y la misericordia de Dios, sufriendo para siempre en el infierno. Pues esto es una manera de responder al mensaje de la cruz. Esa es la manera que muchos de nuestros conocidos están respondiendo. Es la manera que algunos que aún existen en la iglesia, pero no han arrepentido de sus pecados, que no han confiado en Cristo, están respondiendo a la cruz día de hoy. Pero no tienes que rechazar el mensaje. Hay otra manera de responder. Y esto es aceptar el mensaje de la cruz como la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios con toda confianza en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario para pagar la pena de los pecados de todos los que han de creer en Él, de los que han de arrepentir de sus pecados y confiar solamente en Cristo, el Dios quien vino en forma de hombre para vivir la vida perfectamente sin pecado y morir como el Cordero sin mancha, pagando la pena del pecado, que es la muerte, y proveyendo la redención para los cuales Dios determinó a derramar su amor y misericordia
dándoles la fe que viene por oír la palabra de Cristo, perdonándoles sus pecados por la obra de Cristo y reconciliándoles con Dios, de vivir la vida abundante con gozo y paz aquí en la tierra y después vivir para siempre con Jesús en el cielo y el nuevo cielo y la nueva tierra en el futuro. Primera de los Corintios 1, 18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad, o sea, locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Entonces, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Primero los Corintios 1, 21. Por eso predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Romanos 5, empezando versículo 6, dice, porque mientras aún éramos débiles, aún siendo débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muere por un justo, aunque tal vez algún se atreve a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo y entonces tenemos un ministerio de reconciliación, dice la palabra. A la gente a nuestro alrededor que no conocen al Señor Jesucristo todavía en este tiempo de Navidad. Debemos aprovechar la oportunidad que tenemos. Mientras la gente por lo menos están pensando en un día que todo el mundo está festejando, aún sin reconocer quién es el centro de la Navidad. Predicamos al Evangelio de Cristo. Cristo crucificado, Cristo sepultado, Cristo resucitado. Porque así es lo que proclama la Biblia, como nos indica 1 Corintios 15, los primeros 3 versículos que capta el Evangelio en breves palabras. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, el cual también están firmes, el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, y no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje que empezó en el Antiguo Testamento. Cristo, el Mesías, que ha de venir. Y ese es el mensaje que proclamamos ahora, que Cristo vino, pero que también vuelve en el futuro. Eso es el Evangelio que predicamos, el Evangelio de la verdad que Dios ofrece a todos los que lo reciben y acepten por fe. Eso es el mensaje que necesitamos proclamar ahora cercano a la Navidad. Y si el Espíritu de Dios ha sido trabajando en las vidas de los que están escuchando el mensaje, debe responder. Si el Espíritu de Dios ha sido trabajando en las vidas de algunos aquí, que aún asisten a la iglesia, pero que no han entregado sus vidas al Señor por fe, debe responder. Padre Celestial, damos gracias por esta temporada de la Navidad, donde podamos enfocar en Cristo en una manera especial, pensando en tu encarnación. Y pedimos ahora que mientras estamos meditando en la encarnación por medio del pasaje que vamos a estudiar, pido, Señor, que abra nuestras mentes, toque nuestros corazones,
para entender el mensaje de cómo la encarnación impacta a nuestras vidas de una manera muy práctica. Ayúdanos de vivir a la luz del Evangelio, de vivir en una manera que refleje que tenemos un Dios encarnado que se unió para nosotros. Ayúdanos a recibir el mensaje y aplicarlo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que tomamos tiempo a ver un importante pasaje bíblico en relación al ministerio de Cristo en venir al mundo en forma de hombre con el propósito de morir en el lugar de los pecadores que han de creer en Él. Entonces vayamos a Filipenses capítulo 2. Pablo fue escribiendo a la iglesia esa carta desde la cárcel para animar a los hermanos que fueron preocupados por él y también en parte para tratar con un problema que existía ahí, que tenía la potencial de levantar conflictos entre algunos hermanos en la iglesia. Pues el capítulo 4 de Filipenses aún implora a algunas hermanas a dejar sus diferencias, exhorta a otros hermanos a ayudarles en el proceso de la reconciliación por causa de Cristo. Si fueron reconciliados con Dios, deben entonces ser reconciliados uno con otro. Nuestro texto va a ser Filipenses capítulo 2 y los versículos 5 a 11. Muchas veces se forma la base de una explicación teológica sobre la encarnación de Cristo, o sea, la doctrina, la enseñanza bíblica sobre la venida del Señor Jesucristo, Dios mismo, el eterno segundo miembro de la Trinidad al mundo en forma humana para cumplir su ministerio público ante los hombres. Y si vale la pena estudiarlo así a vez en cuando para entender todas las indicaciones teológicas, pero no sé mi propósito de hoy. No sé mi propósito ahora, porque quiero que sacamos de aquí, en este pasaje, el propósito principal original, como relaciono al pasaje en el contexto de la porción de la carta en donde nos encontramos. Entonces quiero que tomamos tiempo a ver el texto a la luz del contexto inmediato y ver las implicaciones muy relevantes a nuestras vidas y cómo vivamos sirviendo juntos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia para que Él amó tanto que se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia de toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha, como nos enseña Efesios 5 y los versículos 25 al 27. Capítulo 2 de Filipenses empieza con las palabras por tanto. Por tanto, es la frase usada por el apóstol Pablo para enfatizar la relación entre lo que ya decía en capítulo 1 con lo que está preparando a decirnos en capítulo 2. Hay una conexión inseparable. Pablo escribió la carta con un tono muy gozoso, demasiado gozoso, considerando las dificultades que él fue enfrentando, para animar a los hermanos que fueron preocupados no solamente por él, pero también por sus propias vidas, diciendo que él fue persuadido, versículo 6 de capítulo 1, persuadido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él va a estar perfeccionando, santificando a los suyos hasta el día que Cristo viene por nosotros. No solamente tenía la confianza tan fuerte en el Señor, que la obra del Señor va a ser cumplido en ellos, los verdaderos creyentes, pero también compartió con ellos como testimonio del poder del Señor, como aún su
encarcelamiento y sus sufrimientos fueron usados por el Señor para el progreso del Evangelio. Versículo 12 del capítulo 1. Pablo entendió que el gozo no depende nada, absolutamente nada, en las circunstancias humanas, sino que el gozo es una convicción establecida que Dios soberanamente controla todos los eventos en las vidas de los creyentes, para el último bien de los creyentes y para la gloria más grande de Dios. Nuestro gozo no depende en lo que está alrededor de nosotros. Depende en la convicción que tenemos un Dios poderoso en control de nuestras vidas. Es a la luz de sus propios sufrimientos por los hombres de ambiciones egoístas y con el conocimiento que aún entre la iglesia en Filipos fueron conflictos entre algunos, especialmente unos hermanos mencionados en capítulo 4, que Pablo continuó en los versículos 27 hasta 30 del capítulo 1, exhortando a los hermanos a compartir cómo es digno del Evangelio de Cristo, enfatizando la importancia de la unidad. Podemos leer las frases ahí como 27, dice, están firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Capítulo 2, versículo 2, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, de estar unánimes, sintiendo una misma cosa. Podemos decir por seguro, con la autoridad de Cristo revelado en su palabra, que la unidad, la que es realmente una unidad espiritual, nunca existirá por fuerza humana. Si depende de nosotros, no es posible. No hagan nada por contienda o vanagloria, dice, o sea, por ambiciones egoístas, como dice el versículo 3. No mirando cada uno por lo suyo propio, versículo 4. No, el contrario, dice los mismos versículos, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, mirando cada cual también por los intereses de los otros. Y la unidad en la iglesia se centra en Cristo, en las enseñanzas bíblicas. No es en las preferencias particulares de nadie, incluyendo los líderes o un pastor. Hay unidad en la verdad, pero no necesariamente conformidad a las preferencias particulares de nadie. Digo eso porque a veces escuchamos a algunos hablando de la falta de unidad en una iglesia cuando de su propia perspectiva, pero ellos, de su perspectiva, no todos están conformando a sus propias preferencias o sus propias maneras de aplicar la enseñanza bíblica. Podemos tener unidad y al mismo tiempo diversidad de gustos, de preferencias, de aplicaciones específicas de los principios bíblicos en nuestras vidas. Y a veces hay algunos que pueden adoptar la perspectiva que una iglesia entera falta unidad, cuando en realidad es ellos o él o ella que tienen fricciones con los demás por causa de su propia manera de exigir de otros lo que ellos no están dispuestos a hacer, en preferir otras personas y sacrificar para el beneficio de otros hermanos. Entonces debemos rechazar el egoísmo y la vanagloria y debemos estimular los demás como superiores a nosotros mismos con humildad. Y debemos poner los intereses de otros enfrente de nuestros propios intereses. Pues como la Iglesia Bíblica Redención hasta ahora hemos disfrutado un sentido de unidad dulce en nuestro compañerismo. Pero hermanos, la unidad siempre será atacada por Satanás como manera de disminuir la influencia positiva de la Iglesia entre la comunidad, por afectar negativamente el testimonio de la iglesia.
Entonces, como dice el versículo 27 del capítulo 1, debemos siempre luchar unánimes por la fe del Evangelio, estar firmes en el mismo espíritu. Y como dice el versículo 28, en nada intimidados por los que se oponen. Entonces ahora, por la luz del conocimiento del contexto del pasaje y siguiendo el flujo del argumento de Pablo, escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, llegamos al pináculo de su argumento. Y si deseamos con todos nuestros corazones de experimentar el gozo y la paz que viene cuando la iglesia está unida en propósito y sigue unida en propósito, cuando hay unidad que se centra en la palabra de Cristo, vamos a buscar adelante con anticipación para la respuesta que viene. Clamamos a Pablo, danos la respuesta. ¿Qué necesitamos hacer, Pablo? ¿Cómo podemos ser unánimes de espíritu, o sea, tener la misma actitud? ¿Cómo podemos ser juntos, unidos, firmes en un mismo propósito? ¿Cómo es posible para todos los hermanos de la iglesia de ser de una misma mente y retener el mismo unidad, retener el espíritu unido mientras crezcamos como iglesia? Somos muy pocos aquí, aún más pocos ahora que es normal, pero si Dios permite que somos fieles, si Dios nos exhorta y respondemos fielmente a evangelizar las personas a nuestro alrededor, vamos a ver más personas aquí en la iglesia. Vamos a ver personas que vienen como bebés en Cristo. Y vamos a ver otros que vienen a lo mejor con algunas ideas muy equivocadas y van a necesitar ayuda para ser transformadas, de pensar correctamente, bíblicamente, sobre los asuntos de sus vidas. Entonces, la pregunta que debemos contestar es: ¿cómo es posible para todos los hermanos de la iglesia de ser de una misma mente, de estar unidas en la verdad? Y la respuesta encontramos en este pasaje, Filipenses 2, empezando versículo 5, nos dice: hay pues en ustedes esta actitud, o esta manera de pensar, pues, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló al mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar, esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Pablo no recomendó la formación de alianzas entre algunos, como los partidos políticos hacen en el mundo cuando sienten que faltarán suficientes votos para ganar. Pero tristemente es la forma de pensar entre algunos cristianos. Pablo no recomendó que busquen entre la sabiduría humana principios que unen los negocios ni las ideas psicológicas para que todos sienten bien unos con otros. Tampoco recomendó Pablo que adopten todas las ideas personales que la mayoría les gustan, o solamente las que no les ofenden a los hermanos inmaduros. Pero tristemente son las recomendaciones que van a leer en los libros supuestamente cristianos que venden los líderes populares entre las iglesias de hoy. No, el consejo de Pablo fue simplemente que volverlos a Cristo. Regresen a Cristo. Pongan su enfoque en Cristo, quien murió en nuestro lugar. Cristo es siempre la respuesta. Cristo no solamente pagó la pena del pecado, pero también rompió el poder del pecado. Es Cristo y su evangelio que siempre es la respuesta de todos nuestros problemas. Es solamente Cristo quien puede resolver los problemas relacionales que existan entre los hermanos aquí en la tierra
Y Él ha mostrado su bastante y suficiente poder para solucionar los problemas los problemas interpersonales aquí, cuando Él mismo solucionó el problema más grande que existía. El problema interpersonal, el problema relacional que existía entre los seres humanos y el Creador Dios. ¿Qué dice Romanos 5? Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Reconciliación con el Creador, entonces podemos vivir reconciliados con nosotros. Y aquí en nuestro pasaje, versículo 8, nos dirige a la cruz. Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Permiten la verdad a entrar y hundirse en sus mentes y corazones. Hablando de la encarnación, que Dios mismo tomó la carne de su creación para vivir entre su creación, y nos apunta a la humildad de Él y nos apunta a la cruz. La Navidad no es un tiempo de solamente pensar en un bebé en el pesebre, pero de pensar en el Cordero de Dios, quien dio su vida en rescate por muchos. Tan sencillo es que unos no quieren aceptarlo, y al mismo tiempo tan profundo es que no podemos imaginar. Jesucristo Dios vino para vivir como hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo Dios vino a vivir como hombre para enfrentar toda tentación, como hombre, pero sin pecado. Y para tomar carne humana con el propósito de morir en nuestro lugar. Aquí en el pasaje tenemos una de las verdades más profundos, más bonitos y al mismo tiempo más prácticos en toda la Biblia. Ahora quiero que veamos el pasaje como es en su señez, el modelo de la unidad espiritual. Todo el pasaje apuntado a un solo punto realmente, el modelo de la unidad espiritual, para que podamos mantener esta unidad y crecer y profundizar en nuestra unidad, porque estamos creciendo en nuestra unidad con nuestro Salvador. Jesucristo y su Evangelio es siempre la solución. La solución existe por su sacrificio. Y también Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es nuestro modelo en la unidad espiritual. Versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar, esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús. El versículo 5 es una transición. Él estaba hablando de una exhortación de hacer algo, y hay una transición desde la exhortación a una ilustración. Nos trae de la exhortación en los versículos 3 al 4 y nos lleva a la ilustración en los versículos 6 al 8. 3 al 4, no hagan nada por egoísmo o rivalidad o por vanagloria. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y la transición, versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? ¿Cuál sentir? ¿Cómo fue la manera de pensar de Cristo que estamos siendo exhortados de adoptar e imitar?
Es claro que la meta de tener aquí es unidad y que la actitud necesaria para llegar a la meta es humildad. Tenemos que humillarnos, tenemos que mantenerse humildes. Esta es la pregunta: ¿cómo podemos disfrutar una iglesia que tiene el mismo sentir, que piensa en la misma manera sobre la palabra de Dios, que tiene una unidad espiritual? Tenemos que ser humildes. No tenemos que complicar el asunto. Ahí está muy claro. Tenemos que ser humildes como nuestro Señor. Debemos humillarnos. La única manera para alcanzar la meta de tener unidad espiritual que se centra en la palabra de Cristo y su persona es que adoptar la actitud de Cristo en tener genuina humildad. Una genuina humildad que realmente busca los intereses de los demás antes que nuestros propios intereses. La humildad genuina fue manifestada con absoluta claridad en la encarnación de Cristo. Cuando pensamos en la encarnación, que Dios mismo vino a vivir como su creación entre su creación, esto es una humildad mucho más que podemos aún experimentar. No somos dioses, no estamos en el cielo, pero Él salió de su lugar al lugar de su creación, de vivir como su creación entre su creación. Cristo, Dios mismo, se humilló de su lugar altísimo hasta una posición más baja posible. En el tiempo que tenemos, quiero que caminemos juntos por el pasaje ante nosotros para ver los pasos de la humillación de Cristo, permitiendo al Espíritu de Dios usar la sencillez del mensaje del texto para penetrar nuestras mentes y nuestros corazones. Pero antes que podemos ver los pasos de humillación, debemos ver el lugar altísimo de donde Cristo estaba. Versículo 6, Jesucristo Dios nos dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hay mucho en el versículo 6 que podemos descargar y explicar, pero por el momento nada más quiero que ustedes todos sientan el peso de lo que Pablo está diciendo aquí. Al igual siendo en forma de Dios. Jesucristo, Dios. El segundo miembro de la Trinidad, Dios. El creador del mundo, el que está sosteniendo el mundo, Dios. Jesucristo, Dios. Siendo en la forma de Dios, es decir, simplemente que Cristo es Dios. Igual que Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos, unos en esencia, con los mismos atributos divinos. No estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo es Dios y nunca puede cesar de ser Dios, nunca puede perder ningún atributo. Él no cesó de ser Dios, no cesó de tener sus atributos, pero no consideró los privilegios de ser Dios como algo a agarrar en la mano con fuerza sin dejar. Él dejó el uso voluntariamente de muchos de sus privilegios. Unos en la tierra pelean para tener poder, para tener control, para tener privilegios, posiciones importantes. Cristo, como Dios, ya tenía absoluto poder, control soberano, privilegios todos, pues Él es el dueño de todo. Y tenía la posición más alta posible. Pero Cristo no agarró en la mano sus derechos como el ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, dice el versículo 7. Y más, totalmente opuesto a los hombres y mujeres que pelean para posición y tratan de robar el poder. Cristo, quien tenía por derecho la posición más alta y el poder absoluto, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo.
hecho semejante a los hombres. Es inconcebible que el Creador mismo no solamente tomó carne humana y vino para vivir como su creación, pero vino tomando su propia decisión en la forma de siervo. No vino como rey, no vino como político, no vino como dueño de las tierras, no vino como dueño de un negocio. Tomó la posición de rango más bajo de la sociedad. Pues en la encarnación de Cristo pasó en un establo, o más probablemente en una cueva usada para guardar animales entre los animales donde él nació. Nació en una familia humilde de un carpintero. Se humilló en lo sumo, tomando la posición del siervo. En Juan 13 leemos como Cristo mismo lavó los pies de los discípulos. Después que haciendo la obra del siervo, les decía a sus discípulos, Juan 13, 12 al 15, entonces cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les ha hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Así son los siervos líderes en una iglesia. No van a escuchar de ellos, pobre de mí, el ministerio es tan difícil, nadie me trata como merece, qué malos son los demás. ¿Por qué? Porque han adoptado la actitud de Cristo. Son sacrificiales, busquen el bien de los demás, inviértense en las vidas de otros, de sus hermanos y en los perdidos que ellos quieren ser convertidos por el amor que tienen por Cristo y la compasión que tienen del Señor. Marcos 10, 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces esta es la actitud de un siervo líder. Un líder que quiere ser líder es un líder que va a servir porque entiende que él quien quiere ser en la posición número uno va a ser bajado. Pero él quien es siervo de todos va a ser exaltado por Cristo. ¿Quieren tener una iglesia donde la unidad espiritual crece para ustedes y para sus hijos y para sus nietos? Vale la pena ahora de poner en la práctica de sus vidas el ejemplo de Cristo. ¿Cuáles son los líderes que Cristo quiere guiando a su iglesia? No son los que cuelguen sus sentimientos en sus dedos esperando que sean siempre pisados por otros, sino los que son gozosos aun cuando sufren, porque sufren por causa de Cristo y por su rebaño. No son los orgullosos que pelean para posición y que quieren tomar autoridad sobre ustedes porque les gusta el poder. No, ellos son como los paganos gentiles. Cristo quiere levantar los humildes, humildes de corazón, que han mostrado en la práctica de sus vidas su deseo genuino para servir, sirviendo a los demás aun cuando no reciben reconocimiento. Marcos 10, 42 al 45, el texto alrededor de lo que ya leímos. Llamándolos juntos a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su siervo, su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser primero para servir de todos, será siervo de todos.
Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por muchos. Cuando no es conveniente, cuando nos cuesta, de nuestro tiempo, de nuestra energía, aún emocionalmente. Y no es la humildad falsa de meras palabras, ni es un servicio que aparece al vapor en el momento que pelean para ganar posición, como los políticos que prometen cosas antes que las elecciones y aún hagan algunas cosas superficiales para promover a sí mismos y después vuelven a revelar su preocupación con ellos mismos después que ganen lo que buscan. No, la humildad genuina y el servicio verdadero son marcas de la vida entera. Así son. La gente reconoce que estas personas son humildes y sirven a los demás. La humildad genuina y el servicio verdadero son marcas de la vida, manifestadas sobre tiempo cuando otros les miran y aún más importante, aún cuando nadie se ve, solo el Señor. Cuando Dios levanta líderes para su iglesia, busca siervos de Dios que han mostrado un deseo a servir a los demás. Hermanos, sin ser invitados o exhortados. Cuando Dios levanta maestros y maestras entre la iglesia, son personas que ya tienen el deseo de estudiar la palabra de Dios en sus vidas personales. Y entonces, como resultado, un deseo a compartir con otros lo que ellos están aprendiendo. Diáconos que realmente muestran el significado de la palabra diácono, ser siervos. Hombres de Dios que por su propia cuenta desean servir a sus hermanos. Hombres maduros que buscan oportunidades de servir por su propia iniciativa. Y no solamente cuando tienen una responsabilidad delegada por posición. Lo mismo sea verdad por los pastores y los pastores plantadores futuros. Serán reconocidos como siervos de Dios que ya sirven a la iglesia, ya sirven a sus hermanos y ya sirven a los demás de los alrededor que necesitan a Cristo. Dios no los llama para tener oportunidades para más servicio o servicios más grandes. Los que no tienen el deseo de servir por su propia iniciativa, ¿dónde están? Hay los que hablan acerca de un deseo a servir al Señor como maestros, como pastores, como misioneros, pero no muestran un deseo de estar presente en su iglesia y servir a los demás sin título o tarea asignada. Hermanos, el Señor busca los que son humildes y que sacrifiquen a sí mismos para los demás. Los que busquen oportunidades, como dice el versículo 3, con humildad, estimar cada uno de los demás como superiores a sí mismos. Los que adopten este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló él mismo. Versículo 8, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el cual se despojó a sí mismo, autosacrificio manifestado en el voluntario no uso de sus propios privilegios, en dando su vida para el beneficio de otros. El autosacrificio debe ser entonces también notado en nuestras vidas. Esto es el mandato, que adoptamos esta misma actitud. El servicio a los demás no siempre sea conveniente y fácil. Más que nada será inconveniente y a veces muy difícil. Cuesta algo de tiempo, de energía, de esfuerzos, de recursos. Y también requiere mucha humildad. A veces vamos a estar sirviendo a otros que van a mordernos, que van a pisarnos,
que van a responder de maneras pecaminosas a nosotros. Pero estamos buscando el bien de ellos. Estamos buscando motivar a ellos a arrepentimiento y crecimiento espiritual. No podemos tomar todo como un ataque personal cuando la gente rechaza la palabra de Cristo. Cristo sirvió y recibió los golpes de los mismos que él estaba buscando apoyar. Como seres humanos, el orgullo sea un tropiezo grande que siempre regresa a levantarse en nuestras vidas. Empezamos a preocuparse por nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros derechos o lo que sea, lo que la gente dice, pues son sus derechos personales. Es que no tengo tiempo. Algunos dicen que no tienen tiempo, pero ¿cómo están usando su tiempo? Los 24 horas, 7 días a la semana. Algunos van a decir, es que no tengo dinero para gastar. Y algunos en verdad no tienen mucho dinero, pero Dios nos ha dado todos algo para usar. Y algunos no tienen dinero por la manera que malgastan lo que Dios está dándoles, porque no son mayordomos sobre las provisiones de Dios. Otros es que me duele algo. Y no tengo dudas que algunos sufren de dolores. Yo conozco a algunos que sufren de bastante dolores todo el tiempo. Pero déjeme preguntar, ¿no piensa que nuestro Señor sufrió dolores cuando estaba ahí colgado en la cruz? Es que no es justo que otros no están haciendo lo que yo estoy haciendo. No es justo que yo estoy haciendo tanto y los ojos están enfocados en los demás en lugar de Cristo. O no es justo que algunos tienen reconocimiento y nadie está reconociéndome. Celosos. No celosos por Cristo, celosos porque quieren ser reconocidos. Es que tantas excusas. Todo lo que tenemos viene de Cristo, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos, la energía, los esfuerzos, la inteligencia, los recursos que tenemos, porque Dios nos ha dado capacidades para trabajar. Todo viene de Él y es de Él. Nosotros merecemos la muerte y el infierno y absolutamente nada más. Todo lo que recibimos entonces es por la gracia y misericordia de Dios. Si Cristo, quien tiene derecho de todo, sacrificó su propia vida para nosotros, ¿cómo debemos responder, hermanos? ¿Y dónde está nuestra fe? ¿No puede el mismo Dios sostener nuestros cuerpos, reponer nuestros sacrificios y ayudarnos a tener todo el tiempo que necesitamos para proveer para nuestras necesidades si dedicamos nosotros mismos a Él y humildemente sacrificarnos para los demás? Cristo dice en el texto, se humilló a sí mismo haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Romanos 5:19 nos dice que fue por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No existía otra forma de morir más penosa que la muerte en cruz. La cruz fue usada para los criminales, los más malos de la sociedad. No hay ningún respeto dado a los que mueren en la cruz. Aún en la forma de muerte que Él murió, manifestó humildad. La humildad no es debilidad. Cristo no es débil, Cristo no fue débil, Cristo es todopoderoso. La humildad no es permitir a los enemigos de la iglesia infiltrar y destruir la unidad. Cristo fue fuerte contra el enemigo y los obradores de la iniquidad. La humildad tiene que ver más con nuestros motivos
Cristo se humilló y dio su vida para el beneficio de los demás. No es una actitud orgullosa ni de autopreservación. Unos no quieren estar firmes en la cara de oposición porque están más preocupados por ellos mismos que por los demás. El resultado de la humildad genuina es la unidad espiritual que Pablo fue llamando a los filipenses y a nosotros tener. No hay otro resultado. No hay otra manera, de llegar a este resultado. Ser humildes para experimentar este mismo sentido. Hay otro resultado. Los que son humildes serán exaltados. Los que son humildes serán exaltados a su debido tiempo. Versículo 9 y 10, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió al nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en el cielo y de la tierra y debajo de la tierra. Y en las palabras de Pedro, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo el poderoso mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. 1 Pedro 5 y 6. Bien, hermanos, los hermanos humildes y genuinos pueden esperar la promesa de Dios. Él los exaltará a su debido tiempo. Pero Dios resiste a los soberbios. Aún los que por su ignorancia de la palabra de Dios levantan a sí mismos pensando en su autodecepción, que a lo mejor ellos mismos son el regalo de Dios a las iglesias. Cuidado, la autodecepción es peligrosa, aún fatal. Cristo murió para romper el poder del pecado y darnos libertad. Pero para recibir el perdón de sus pecados y el poder de vivir en la santidad, uno necesita humillarse a sí mismo ante Dios. Dios resiste a los soberbios. No es importante si asistes a la iglesia, no es importante si das dinero a la iglesia, no es importante si aún uno tiene un cargo dentro de la iglesia. Si no quieres humillarte ante Dios y someterte a Cristo como Señor en tu vida, tú no tienes derecho de pensar que posees la salvación. Cristo dijo lo mismo en Mateo 7, 13 y adelante. Entro por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Brincando adelante, muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre, Señor, fuimos a la iglesia, enseñamos la escuela dominical, damos dinero en tu nombre. Y la respuesta puede ser lo mismo. Entonces les declaré: jamás los conocí, apártense de mí los que practiquen la iniquidad. Tenemos que ver por qué estamos aquí. En realidad somos suyos. Hemos arrepentido de nuestros pecados con un arrepentimiento y fe genuina que está siendo mostrada. No solamente el domingo sentado aquí escuchando, pero entre la semana. Estamos buscando glorificar a Dios. Estamos compartiendo con otros el amor de Cristo. Tarde o temprano todos van a doblar la rodilla, dice Filipenses 2:10. Todos van a doblar la rodilla en reconocimiento que es el Señor Jesús que debe ser exaltado. Todos van a confesar que Él es el Señor. La única pregunta es: ¿cuándo? ¿Ahora en adoración o después siendo juzgados y recibiendo su sentencia de la muerte?
Humíllense ahora o será humillado ante Cristo cuando Él se siente en el gran trono blanco para dar sentencia eterna a los perdidos que no sometieron a Él como Señor en sus vidas cuando tenían la oportunidad. ¿Qué vas a hacer? Si nunca has arrepentido de tus pecados, ¿por qué esperas? Tienes que confiar en Él y solamente en Él y su obra en la cruz de Calvario. ¿Y qué es el secreto de la unidad en su familia? ¿Qué es la respuesta para tener unidad espiritual en la iglesia? ¿Cómo es posible para todos los hermanos de la iglesia de ser de una misma mente y seguir jalando en la misma dirección, trabajando hombro en hombro en la misma dirección por Cristo? De tener unidad centrado en Cristo y su palabra. La encarnación de Cristo es importantísimo por lo que cumplió Jesús en venir y morir por los pecadores dispuestos a arrepentir de sus pecados y confiar en Él. Pero también, como está usado aquí en su contexto, en el argumento de Pablo, la encarnación de Cristo muestra por sus implicaciones la manera en que en Cristo podemos nosotros mantener la unidad y glorificar al Señor. No haga nada por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cómo podemos ver si estamos buscando nuestros propios intereses o los intereses de los demás? A veces nada más tenemos que evaluar nuestras propias quejas. ¿Qué son las motivaciones de quejarse? Cuando no recibimos lo que pensemos que merecemos. Cuando los demás no están tratándonos como queremos ser tratados. Muestra si en realidad estamos sirviendo para los demás o preocupados por nosotros mismos. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente